Amadísimas hermanas, la democracia tiene en la pobreza una gran amenaza. De nada sirve exhibir crecimiento económico si no hay políticas sociales que disminuyan la pobreza. La democracia no tiene seguridad de paz mientras grandes grupos de ciudadanos no encuentran una vía para salir de la pobreza extrema. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno: evitar que cada día se levanten millones de dominicanos que no saben si lograrán comer. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Pintó un escenario donde teníamos a Alicia en el País de la Maravilla. Ya ustedes saben, 2 horas 44 minutos. Bueno, pero el de Trump en el discurso de la Unión duró 2 horas. 44 minutos con relación al de Trump, que duró 2 horas. En este sentido, la pregunta es, ¿llenó la emoción? ¿Fue un circo? ¿Fue un espectáculo? El presidente utilizó en su discurso, ¿cuántas palabras usó? Amigos míos, el presidente pronunció más de 19,000 palabras. El presidente es un experto leyendo ahora. En la primera oportunidad, en su primera rendición de cuentas, esta fue la sexta. En su primera rendición de cuentas, el presidente no tenía tanta habilidad con el teleprompter, ni tanta habilidad en el pronunciamiento. Además de suponer que cuando tú pronuncias un discurso por primera vez en la Asamblea Nacional, tiene los nervios, tiene el no hábito. Pero al ir al sexto discurso de rendición de cuentas, el presidente ya es un experto. Más de 19,000 palabras pronunciadas, excelentemente bien, con sus movimientos corporales, histriónicos, excelente. Subió de voz cuando tenía que hacerlo, bajó el tono cuando tenía que hacerlo, fue lineal. Lineal es cuando uno lleva un tono por un buen tiempo, 3 minutos, 4 minutos, todo el tiempo. De manera que el señor presidente de la República ya es un experto dando rendición de cuentas, y le quedan dos rendiciones de cuentas en este segundo mandato de 4 años. De manera que, ¿y los aplausos? ¿Quién lo contó? ¿Quién contó los aplausos? Yo lo conté mal contado. 144 aplausos. Yo la nota, aplauso, 1, aplauso, 2, rayitas, de esas rayitas como cuando uno está preso. Yo nunca he estado preso, pero en la película, cuando uno está preso, que va haciendo rayita en la pared y una marca. Más de 144 aplausos mal contados. De manera que el presidente se la lució. En el lenguaje de la calle, el presidente se la comió en ese discurso. Y cuando digo se la comió, no es en el término del contenido, sino en el término de ser capaz de producir aplauso en esa grey que él tenía ahí. Parecía todo un circo. A veces algunos acontecimientos duraron 10 minutos de aplauso. Hubo un aplauso que duró 10 minutos cuando él comenzó, y en Barahona tal cosa, se parecía a Leonel cuando dijo, la yuca, los huevos, él decía, Barahona, carretera, hospitales, nevera. Entonces, en todo ese ambiente hubo un momento que
que duraron 10 minutos aplaudiéndolo bajito y aplaudiéndolo alto. Pero ya eso no son aplausos, ¿verdad? Eso cae en la categoría de ovaciones, ovaciones al presidente. Transporte, red, educación, habló de autismo, habló de eso la primera dama. La primera dama, doña Raquel Arbaje, se ruborizó. La vimos ruborizada cuando él la mencionó en su rendición de cuentas y destacó el trabajo de doña Raquel, la primera dama. No sé si notaron que tiramos un mensaje democrático de reducción de pobreza. El presidente habló de que más de 170,000 dominicanos habían salido de la pobreza. Me gustaría comprarle ese discurso al presidente y ojalá que sea verdad. Nosotros en este espacio y en la organización que dirigimos no llevamos una oposición. Nosotros pensamos que a este gobierno y a cualquier gobierno al que venga, lo que hay es que ayudarlo a gobernar, porque cuando un presidente lo hace bien, el país adelanta, el país progresa. Y no importa qué tan bien lo haga un presidente, como para la oposición tener motivos para luchar, para llevar oposición. Siempre el gobierno de turno es una obra inconclusa, porque cuando se resuelven problemas, ¿qué es lo que se hace? Que se crean problemas que no existían para seguir dándole servicio a ese inconveniente que se resolvió. De manera que la oposición siempre tiene motivos para criticar a un gobierno, aunque lo haga bien. Si lo hace mal, más motivos. Pero entonces nosotros apostamos a que el gobierno lo haga bien y a que el que venga también lo haga bien. A los gobiernos de turno hay que ayudarlo a gobernar. No es posible darle billones y billones de pesos a alguien para que lo maneje año por año, billones de pesos, y apostar a que lo haga mal, apostar que se pierda todo ese dinero. Así no se fortalece la democracia. De manera que nosotros apostamos a que el honorable presidente lo haga bien. Mi país se comprometió con la seguridad frente a mi país, a mi padre. Y cuando dijo mi padre, el presidente se mostró emocionado y ante Dios. Esas son las cosas que quiero resaltar. Ahora, ¿cómo despachó la oposición el discurso del presidente? ¿Cuáles fueron las frases? ¿Ustedes recuerdan alguno? En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, se reunieron en el salón donde se reúne el pleno, el Comité Central del PLD y la Comisión Política, en el local del PLD en la Avenida Independencia, esquina Cervantes. Ahí se reunieron y más de 400 personas pues vieron el discurso en pantalla gigante ahí en el salón donde se reúne el Comité Central del PLD. Y su secretario general, Pujols, 2 o 3 horas después pasó balance y dio una rueda de prensa donde definió el discurso del presidente. Leonel Fernández lo hizo en el local del PLD, pero Leonel no vio el discurso del presidente en el local del PLD, sino que lo vio en otro lugar, no sé dónde, y se desplazó al local de la Fuerza del Pueblo para dar a conocer su discurso. Pero hay lo que se llaman frases cohete. ¿Ustedes saben lo que es una frase cohete? Frases cohete son esas frases que se dicen rápido para uno analizar el discurso, que en el caso del viernes duró 2 horas y 44 minutos. Entonces una frase cohete que alguien dice, no me gustó, y ya, se acabó, está analizado el discurso. Vamos a ver la frase cohete que dijeron los dirigentes, los diferentes dirigentes, la frase para responder el discurso de una manera rápida. Vamos a ver el discurso, la frase cohete de Francisco Javier García. Aquí está, citamos. Describió un territorio que no es República Dominicana. Fin de la frase. Así lo describió Francisco Javier García, precandidato presidencial del PLD. Describió un territorio que no es República Dominicana. Esa fue la frase cohete de Francisco García. Vamos a ver qué dijeron la mayoría de los dirigentes del PRM. ¿Cuál fue su frase cohete? Citamos. Se trató de una pieza histórica. Ahí, ya.
¿Y qué le pareció el discurso del presidente a un PRM? Se trató de una pieza histórica. Esa fue la frase cohete. ¿Y cuál fue la frase cohete de Leonel Fernández? Fue un discurso de ciencia ficción. Ya. Repito, fue un discurso de ciencia ficción. Así mató el discurso Leonel Fernández. ¿Y qué dijo María Consuelo, la ex candidata presidencial del Frente Amplio? Y del MIUCA, bueno, del MIUCA no, del Frente Amplio. ¿Cuál fue la frase cohete de María Consuelo, ex candidata presidencial del Frente Amplio, que solamente sacó 20,000 y pico de votos, dicho sea de paso, menos del 1%? Citamos la frase de María Consuelo. María Consuelo. María Consuelo. No se llama María Consuelo. María T. María Teresa. María Teresa. ¿Y de dónde me salió esa María Consuelo a mí? María Teresa. Citamos la frase de María T. El paraíso que mostró contrasta con la realidad. Fin de la cita. Doña María Teresa del Frente Amplio, ¿qué le parece el discurso del honorable presidente? Citamos, el paraíso que mostró contrasta con la realidad. Fin de la cita. Esa lo cambió rápido. ¿Y cuál fue la frase cohete de Abel Martínez, el ex candidato presidencial del PLD en las elecciones del 24? No, bueno, pero este lo despachó más rápido. Citamos, Abel dijo, citamos, tuvo forma de poema. Ya. Ese fue el análisis de Abel. Tuvo forma de poema. Diablo. 2 horas y 45 y 44 minutos y Abel lo despachó con el cohete. Tuvo forma de poema. Bien. ¿Y qué dijo Miguel Vargas? Miguel Vargas lo despachó con una frase corta, una frase cohete, como le decimos los que nos dedicamos a hacer periodismo y hacer análisis y hacer comentarios. Frase cohete. Citamos, desconectado de la realidad. Miguel Vargas, presidente del PRM. Desconectado de la realidad. Ya, ese fue el análisis de Miguel Vargas. Óyeme, qué chulo es así, ¿verdad? Qué chulo. La última frase, la de Francisco Domínguez Brito, es candidato presidencial del PLD. Es precandidato, no ha sido candidato nunca. Precandidato presidencial del PLD y miembro del comité político. Citamos, se ignoró los problemas reales. Termina la cita ya. Así es fácil. ¿Qué usted opina del discurso del presidente? Y Domínguez Brito dijo, se ignoró los problemas reales. Ya, fuera. Tú sabes lo que yo pasarme 2 horas y 44 minutos leyendo un discurso y que alguien me despache con nada más. Se ignoró los problemas reales. Domínguez Brito. Desconectado de la realidad, Miguel Vargas. Tuvo forma de poema, Abel Martínez. El paraíso que mostró contrasta con la realidad, María Teresa. Fue de ciencia ficción, Leonel Fernández. Se trató de una pieza histórica, PRM. Describió un territorio que no es República Dominicana, Francisco Javier García. Esas fueron las frases cohete con que se despacharon el discurso del honorable presidente de la República. Amigos míos, código cambio. Harán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene en la pobreza una gran amenaza. De nada sirve exhibir crecimiento económico si no hay políticas sociales que disminuyan la pobreza. La democracia no tiene seguridad de paz mientras grandes grupos de ciudadanos no encuentran una vía para salir de la pobreza extrema. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Evitar que cada día se levanten millones de dominicanos que no saben si lograrán comer. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos
sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. La clase media es el 40% de la población dominicana. Clase media, el 40% de la población dominicana. Permítanme teorizar aquí, porque el presidente dijo que sacó de la pobreza a más de 170,000 dominicanos. La clase media no está en la pobreza. La clase media es esa clase que permítanme teorizar un poquito aquí. La clase media es esa clase que se levanta a sabienda de que va a tener desayuno en la mesa, que llegan las 12 y está más o menos seguro que tiene comida en la mesa, y que llega la hora de la cena y está seguro que tiene comida en la mesa. Ahí tú estás en clase media. El Banco Central te dice que la canasta básica está en 40,000 pesos, pues entonces el que pertenece a la clase media tiene ingreso entre él y su esposa por más o menos 40,000 pesos. Él gana 20, gana 25, ella gana 15, gana 20. Pueden traer al hogar entre los dos o un hijo mayor de edad que produzca, pues pueden traer un poquito más que lo que dice el Banco Central que vale la canasta básica. Cuando tú estás en ese espacio de producir dinero, pues entonces se puede decir sin mucha teoría que tú perteneces a la clase media. Entonces, ¿en qué clase? Usted está en la clase media. Con la clase media no tiene las grandes preocupaciones de llevar las 3 comidas básicas a la casa. En un momento dado puede tenerla, pero ese no es su problema fundamental. Ahora, el pobre ya baja de la clase media. El presidente dijo que sacó de la pobreza a más de 170,000. Ahora, ¿cuándo se entra alguien a la pobreza? Sacar de la pobreza. El pobre, según los filósofos, según la economía, es aquella persona que, bueno, dedica parte de su dinero a sustentarse. Todo lo que le entra se le va en desayunar, comer, cenar y pagar la renta y pagar la luz y quizá comprar unas cuantas tarjetas sin mayores problemas. Pero cuando llega cerca de la quincena o cuando llega cerca del fin del mes, hay problemas y hay que buscar a alguien para que le facilite a uno 2,000 pesos, 3,000 pesos, o hay que buscar a un pequeño fiado en el colmado, pero no tiene los grandes problemas de la pobreza extrema. Dedica más del 30% a la casa. Si gana 20,000 pesos, paga 15 de casa y nada más le quedan 10,000 para todo lo demás. Entonces, ahí hay un gran problema. Ahí se es pobre porque nunca hay equilibrio mes tras mes. Cualquier inconveniente, cualquier gasto que no esté planificado, se jodió todo. Entonces, ahí está la pobreza. Y la pobreza extrema es el rollo más grande de todos los rollos. Entonces, el presidente dice que sacó 170,000 personas de la pobreza extrema. ¿Cuándo una persona está en pobreza extrema? Una persona está, señor presidente, en pobreza extrema cuando se levanta y no sabe si va a desayunar. Cuando se levanta y para beber café, el primer café de la mañana, porque no lo hace en la casa, se tira a la calle, y para beber café quizá tenga que pedírselo fiado al que vende café o pedirle un café a alguien. No tiene seguridad de que va a beber café ni que va a desayunar. Pero una vez que logra desayunar, no sabe si va a comer. Ese está en pobreza extrema. Y al comer no sabe si va a cenar. Y si no logró desayunar y no logró comer, la cena se convierte en desayuno, comida, cena. Ahí se está en pobreza extrema. Se sobrevive con menos de $2 al día. $1 son 60 pesos, 63 pesos, $2 son 120. Según las teorías económicas, una persona está en pobreza extrema cuando sus ingresos y su gasto por día están menos de $2. Entonces, si el presidente dice que sacó 170,000 dominicanos de la pobreza extrema, lo sacó de esa situación,
de gente que se levantaba y no sabía si iba a desayunar, después que desayunaba no sabía si iba a comer, y después que comía no sabía si iba a cenar, y a veces hace una sola comida al día, y cuando la hace la 3, Dios mío, tú sí eres grande, tú no me abandonas. Y es verdad, Dios no nos abandona. Entonces, en ese sentido, el presidente dijo que la pobreza quedó en un 18% de la población. Y aquí es que la pintura es dura. Si tenemos 18% de la población en pobreza y en pobreza extrema, ¿cuánto es 18% de 10 millones de dominicanos, de 11 millones de dominicanos según el último censo? Mal contado y que todavía le deben a alguna gente que empadronó en el último censo, que no cobraron nunca. Entonces estamos hablando de más de ¿cuánto? De más de medio millón de personas en pobreza extrema. Y así no se puede. Hay que llevar toda esa gente a la clase media, y a la clase media hay que hacerla emprendedora, y esa es la lucha permanente de todos los gobiernos. Entonces, en ese sentido, señor presidente, eso que parece un logro también es una manera de decirlo, qué tan mal estamos, qué tan mal está el país. ¿Por qué? Ustedes han hecho esta pregunta. ¿Por qué los presidentes rinden cuenta cada año? Y se aprovecha el 27 de febrero, que es la creación del país, el 182 aniversario en este momento de la creación del país. Pero ustedes no se han hecho la pregunta simple y sencilla de por qué a los presidentes se les obliga a rendir cuenta. No es que ellos quieren, no es que si me da la gana, no es que este año yo no voy a rendir cuenta, es que tiene que hacerlo. El artículo 114 de la Constitución obliga al presidente de la República a rendir cuenta. ¿Por qué? El presidente de la República tiene que rendir cuenta porque tiene que decir cada año en qué gastó el dinero que recibió del pueblo en impuestos. Tiene que explicar eso. Y tiene que explicarlo de manera razonable, no en un circo. El problema no es aplauso, el problema no es ovaciones, el problema no es rendir en un discurso 6 años de gobierno. Es que tú gastaste el año que pasó, los 12 meses que pasaron, las 52 semanas que pasaron, en que tú gastaste el dinero que te pusimos en tus manos. En que el presidente en esos 365 días gastó el billón y pico de pesos, una cantidad que uno ni la sabe escribir, tiene 18 ceros. El presupuesto del país tiene como 18 ceros. Entonces, es una cantidad de 0, 0, 0, 0, 0, después 0, 0, 0, después 0, 0, 0, y de ahí para allá hay que vienen los números. 3, 6, 9, 12, de ahí para allá hay que comienzan los números de lo que el presidente gastó en el año que finalizó financieramente el 27 de febrero. El presidente tiene que darnos explicaciones de cómo lo gastó, porque el presidente es el poder que ejecuta, y quien le da ese poder al presidente es el soberano, el pueblo. El único soberano es el pueblo, y el pueblo lo que hace es que delega la autoridad en las elecciones en un presidente de la República que se convierte en el poder ejecutivo. Y como él tiene un poder que es delegado, que no es de él, porque el poder es del pueblo, del soberano que lo delega en las elecciones por cada 4 años, entonces él tiene que decirle a quienes le delegaron el poder cómo él está dirigiendo el poder que recibió. De eso se trata. Por eso es que se hacen la rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas debe ser de 1 año, no de 6 años, no de 4, no de 3, porque cada año usted tiene la oportunidad de rendir cuentas, y es la rendición de cuentas de ese año. Las ovaciones que recibió el honorable presidente fueron rendiciones de cuentas de los últimos 6 años. Estaba hablando de obras que se construyeron en el 21, en el 22, en el 23, en el 24. Y la responsabilidad suya
en la visita a la Asamblea Nacional era rendición de cuentas del 2025 y nada más. Entonces, en eso se reconocen éxitos. Por eso es que debe haber un poder revocatorio si esa rendición de cuentas no está acorde con el poder que se le puso en las manos. En ese momento se reconocen éxitos, se reconocen tropiezos, se establece rumbo para el año que viene, se establece dirección clara, y aquí no debe haber maquillaje, ni se le debe permitir al primer ejecutivo maquillaje. Hubo muchos fuegos artificiales desde mi punto de vista en esa rendición de cuentas. Fuegos artificiales. Hubo mucho confeti en la Asamblea Nacional y hubo mucha euforia en la Asamblea Nacional. Es más, hubo un momento para mí, desde mi punto de vista, hubo un momento que aquello parecía un concierto de Bad Bunny, un concierto de Robert y Yandero, un concierto de Juan Luis Guerra en la arena de Santiago, en el estadio de Santiago. Porque uno no llegó. Hubo un momento cuando las ovaciones de las obras que él resumió de los 6 años, que aquello parecía que él era Bad Bunny. Que él era ¿quién? Michael Jackson, que él era un ídolo. BTS del K-pop de Corea del Sur. Entonces, eso no, así no es. Entonces, aquello parecía, solamente faltó que tiraran confeti al final y todos esos papelitos que tiran, cuando el presidente termina, solamente faltó que tiraran papelitos, de esos confeti que tiran cuando se acaba un concierto. Entonces, en ese caso, recordamos que el presidente hace rendición de cuentas es de 1 año y lo hace no porque él quiere, es porque la ley se lo ordena, el artículo 114 de la Constitución. Código cambio. Somos positivo. Sí, positivo. Somos positivo. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene en la pobreza una gran amenaza. De nada sirve exhibir crecimiento económico si no hay políticas sociales que disminuyan la pobreza. La democracia no tiene seguridad de paz mientras grandes grupos de ciudadanos no encuentran una vía para salir de la pobreza extrema. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es 1. Evitar que cada día se levanten millones de dominicanos que no saben si lograrán comer. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo. Sí, positivo. Somos positivo. Sí, positivo. Furia épica. Ese es el nombre que le puso el Pentágono al ataque a Irán. Furia épica. Porque a las cosas hay que ponerle un nombre para distinguirla de otras cosas. Furia épica. Pero los aliados de Estados Unidos, Israel le puso a esa misma guerra, le llaman león rugiente. De manera que si en Israel, a los líderes de Israel, a Netanyahu, usted lo oye diciendo, el combate de león rugiente, se está refiriendo a la invasión a Irán, y a la invasión no, como se le quiera llamar, y si habla alguien del Pentágono, o el presidente Trump, o alguien de Estados Unidos, al mismo acontecimiento le llaman furia épica.
De manera que furia épica para Estados Unidos y león rugiente para Israel. ¿Y cómo lo llaman en Irán? Abuso. ¿Cómo lo llaman en Irán? Invasión. La historia es terrible. Hay alguien que dice que el hombre es un animal que tiene la habilidad de permanecer combatiendo y combate, que la historia del hombre es la historia de la guerra, la historia de la autodestrucción, el hombre destruyendo al hombre. La historia de la humanidad es combate, 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 combate. Guerra, 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 enfrentamiento, enfrentamiento. Y desde los siglos de los siglos, el hombre ha tenido una sola constante: guerra, combate, enfrentamiento, destrucción del hombre por el hombre. Entonces, si usted habla con Estados Unidos y escucha noticia de el combate en Irán, ellos le llaman furia épica. Y si escucha noticia de Israel, escuchará que se refieren a el combate del león rugiente. Así de sencillo. Esos son los nombres que se le dan a este acontecimiento. Yo quiero aprovechar esta participación para decirle a ustedes por qué la guerra es en el Medio Oriente. ¿Por qué se le llama Medio Oriente a esos lugares? Hay lugares que son lejano Oriente. Y hay otros lugares que son cercano, Oriente lejano y Oriente Medio. Pero todo es para definir más o menos una área donde se cruzan los caminos donde pasa toda la mercancía de esa zona, el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez, todo eso por ahí. Pero ¿por qué se le llama Medio Oriente? Inglaterra. Cuando Inglaterra era la dueña de los mares, era imperio del momento, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial con su revolución industrial, cuando Inglaterra era el imperio invencible, la marina invencible, que quien dominaba el mar dominaba el mundo en ese momento. Inglaterra dominaba toda esa zona de Yemen, de Egipto, de la India, todo eso pertenecía a la Commonwealth, al imperio de Inglaterra. Y Inglaterra en sus notas decía: vamos para el Medio Oriente. El Medio Oriente quedaba en el medio porque Inglaterra calculaba la distancia que quedaban los países que estaban en el Medio Oriente. Y los que estaban más cerca, Egipto, Yemen, ¿cuál otro más? Siria, eso eran Oriente cercano o cercano Oriente. Pero eran cercanos con relación a ¿qué? Con relación a Inglaterra, con relación al Imperio Británico. Y el lejano Oriente eran los países que estaban más lejos de Inglaterra. No sé si me estoy explicando bien, pero los países cercanos a Inglaterra, Oriente cercano. Los países antes del Oriente lejano, Oriente medio. Y los países lejanos a Inglaterra, Oriente lejano. Se le llama así porque Inglaterra en todas sus notas lo escribía como queda lejos, queda medio lejos y queda cercano, pero era con relación a ello. Y por eso se le llama que el problema que tenemos en Irán es un problema de Medio Oriente, según la definición de Inglaterra de esas tierras. Eso no tiene ya ninguna razón de ser, porque ya Inglaterra no es uno de los polos del mundo. Los polos ahora mismo son Rusia, China y Estados Unidos, y Inglaterra dejó de ser uno de los imperios del planeta hace rato, después de la Segunda Guerra Mundial dejó de serlo. Entonces le queda toda esa pompa y todas esas cosas, pero Inglaterra ya no está como uno de los polos políticos del planeta Tierra. En ese sentido, este acontecimiento es en el Medio Oriente y se llama así. Pero es la primera vez que hay este tipo de guerra en estos lugares. Amigos míos, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente y en el Cercano Oriente, según la definición que le di, es la zona más conflictiva de la bolita del mundo. Ahí siempre hay tiro, siempre hay arcabuz, siempre hay espadas en el aire, siempre hay
Siempre hay algo. Es la zona del globo terráqueo más conflictiva. Pero hay otra cosa. Es donde se compran más armas. Los que fabrican armas en el mundo, su cliente 1A es Medio Oriente, es Cercano Oriente y es Lejano Oriente. Ahí siempre están comprando armas y le están vendiendo armas. Y por eso ahí siempre hay un rollo. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué hizo Bush? Porque ahora Trump invade con Israel, Irán, Estados Unidos aliado a Israel, y se le unió Inglaterra también en estos días, porque algunas de las bases militares que tiene Estados Unidos y que tiene Israel en ese territorio son territorios de bases de Inglaterra que lo están usando. Ellos no están disparando ni participando, pero prestaron la base aérea de Inglaterra, la base que tienen en ese territorio. Pero ¿qué se hizo? Hoy es esto, pero ¿qué pasó cuando Bush era presidente, Bush hijo? Pues invadieron Irak, el que queda ahí en ese pedacito ahí en el Medio Oriente, invadieron Irak. Igual que ahora mismo, mataron a Hussein, mataron a Saddam Hussein, invadieron Irak. ¿Y qué pasó después con el presidente Obama? El presidente Obama se metió en Siria. ¿Cómo se llamó esa guerra? La guerra de los terciopelos, de los tulipanes, porque en ese momento las guerras tenían nombre. Pero Obama se metió en Siria y se metió en Yemen. De manera que Bush hizo la guerra de Irak, Obama hizo la guerra de Siria y Trump está haciendo la guerra de Irán. Siempre hay una guerra y siempre desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos está en esos escenarios participando. Porque uno de los problemas que tienen los imperios es el espacio vital, conquistar el espacio vital, en este caso para petróleo, para rutas marítimas, rutas de mercancía. Pero hay otro problema, esta guerra tiene un problema. Estados Unidos tomó preso a Maduro. China no dijo nada, Rusia no hizo nada, India no hizo nada. Nadie hizo nada. La solidaridad internacional de antes se acabó, amigos míos. Anoten ese cambio. Cuando Estados Unidos invadió Cuba y la invasión de Guantánamo con el presidente Kennedy, Rusia puso de una vez unos portaaviones ahí en la invasión en territorio de Cuba, en las aguas ahí frente a la frontera de Miami, frente al territorio cubano. Eso se acabó. Tomaron preso a Maduro y nadie hizo nada. Acaban de tomar el territorio de Irán y murió Khomeini. Khomeini estaba en el poder desde 1989. Desde 1989. Y cuando tomó el poder fue con el apoyo de Inglaterra y el apoyo de Estados Unidos. Lo que pasa es que después se fue virando y hasta que se viró. Pero antes de Khomeini llegar al poder, el que estaba era el Shah Reza Pahlavi, que fue también puesto en el poder por Inglaterra y por Estados Unidos. Pero cuando Reza Pahlavi, Estados Unidos e Inglaterra ayudaron a tumbarlo también, pues quien se monta es Khomeini. Pero Khomeini llegó con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, pero después se fue virando poco a poco hasta que se viró definitivamente. Y miren lo que acaba de pasar. Ahora yo le voy a decir algo. Si tu enemigo es Estados Unidos, y Estados Unidos acaba de coger preso al presidente de Venezuela y acaba de matar a la ayatola de matar en términos de combate, no en términos, a la ayatola de Irán. Yo me imagino el nerviosismo que tiene Caney en Cuba ahora mismo y el nerviosismo que tiene Ortega en Nicaragua. Y el nerviosismo que puede tener alguien en Haití. Ese es uno de los grandes acontecimientos que los imperios tienen que jugar. Los países no tienen amigos ni tienen enemigos, tienen aliados. Khomeini, que acaba de morir en un combate de fuerzas aliadas de Israel y de Estados Unidos, fue puesto y fue aliado de Estados Unidos.
pero no hay aliado permanente ni amigo permanente. Eso es como los matrimonios, hay que demostrarle diario que tú quieres a tu pareja. Entonces, en el mundo de la geopolítica, es todos los días que hay que demostrar que tú eres aliado de una potencia. Y en ese sentido de eso se trata. Pero el mundo cambió. ¿Por qué China no se mete en el problema de Irán? ¿Por qué China no se metió en el problema de frente, en el problema de Maduro? ¿Y por qué si pasa algo parecido en Cuba en los próximos días, tampoco se va a meter? ¿Por qué Rusia, fuera de una declaración de prensa, una nota de prensa, y reclamamos que tal cosa, ¿por qué no se mete? ¿Por qué tampoco se mete Inglaterra? ¿Por qué no se mete la India? Porque el mundo cambió, las ideologías no marcan la solidaridad en este mundo de hoy. Lo que marca la solidaridad es la ruta de comercio. En toda esa zona de Medio Oriente lo que hay es un laberinto de cruce, un laberinto de estrecho de Hormuz, estrecho de Suez. Por ahí pasa toda la mercancía del planeta de una manera más barata. Imagínense ustedes con todo esos callejones, para decirlo de una manera lógica, que hay entre África y entre Oriente Medio y entre Asia. Por ahí cruza toda la mercancía de China, de Rusia, de Europa. ¿Por qué Europa tampoco dice nada? Europa no dice nada, Rusia no dice nada, China no dice nada, India no dice nada. Porque la solidaridad de hoy no es ideológica, es de comercio. Es de comercio, de eso se trata. No sé si ustedes han comentado alguna vez, han tenido tiempo de comentar, de que en los Emiratos Árabes y en Arabia Saudita no hay elecciones, tienen emperadores, y los emperadores no tienen que rendir cuenta año tras año a su pueblo. Los shah no tienen que rendirle cuenta, los sultán no tienen que rendirle cuenta. ¿Por qué? Oh, ironía de la vida, en Arabia Saudita el pueblo no paga impuestos. El Estado, el sultán, el jeque, mantiene al pueblo sin que el pueblo tenga que pagar impuestos. Y como el pueblo no paga impuestos en los Emiratos y en todos esos países que se mantienen con el petróleo, el Shah, el emperador, no tiene que rendirle cuenta al pueblo porque el pueblo no le da ni un chele al emperador. Entonces, tú me vas a decir que cómo yo gasté el dinero que tú me diste, pero tú no me has dado ningún dinero, tú no pagas impuestos. Y de eso se trata. De eso se trata, en gran medida. Entonces, Cuba, para terminar este comentario internacional, Cuba está en la rueda de la patana. Cuba está rodeado, no le permiten entrada de petróleo, ya lleva un mes sin entrada de petróleo, racionándolo todo. Cuba está debajo de las patas de los caballos. Y tienen que comprender algo rápido. Rusia no va a venir en su ayuda como lo hizo en el 61. China tampoco, Europa tampoco. Porque la solidaridad hoy no es ideológica, la solidaridad hoy es de mercado. Entonces hay que sacar la mayor ventaja cuando se presenta la mayor pérdida. Ojalá a Cuba le permitan seguir con su sistema de gobierno a cambio de que Cuba se meta en la economía de mercado. Eso es mucho pedir, pero ahí tiene que haber una negociación para que en Cuba no pase lo de Venezuela y no pase lo de Irán. Código cambio. Pausamos. Mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene en la pobreza una gran amenaza. De nada sirve exhibir crecimiento económico si no hay políticas sociales que disminuyan la pobreza. La democracia no tiene seguridad de paz mientras grandes grupos de ciudadanos no encuentran una vía para salir de la pobreza extrema. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Evitar que cada día se levanten millones de dominicanos que no saben si lograrán comer.
La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. El Banco Central mantiene, según un anuncio publicado recientemente el jueves de la semana próximo pasado, una tasa monetaria de 5.25% anual. 5.25% anual. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted lleva al Banco Central 1 millón de pesos, el gobierno le va a, el Banco Central le va a pagar una prima de 5.25, una tasa de interés de 5.25 anual. Eso significa que su millón de pesos va a ganar durante 12 meses 52.500 pesos. 52.500 pesos durante 12 meses. Puesto así, anual parece una buena cantidad, pero si esa cantidad se pone la proporción mensual, entonces serían 52.500 pesos. Dice aquí error, pero yo no he comenzado todavía. 52.500 pesos, lo que ganaría en un año entre 12 meses. Entre 12 meses. Entonces, si usted pone 1 millón de pesos al Banco Central, a la tasa preferencial del Banco Central de 5.25 anual, usted ganaría 52.000, ese millón ganaría 52.500 pesos en intereses, que equivalen a 4.375 pesos mensuales. De manera que si usted tiene ocioso 1 millón de pesos en su cuenta de ahorro, en su cuenta corriente y no le va a dar uso, y decide llevarlo al Banco Central, el Banco Central por ese millón de pesos a la tasa que anunció que va a pagar, que está pagando 5.25, cada mes usted retiraría un depósito de 4.375 pesos. Una pregunta, ¿usted congelaría 1 millón de pesos para recibir cada 30 días 4.375 pesos? Que es la proporción de 52.500 pesos anual. Hay mejor uso de ese dinero, pero también ahí hay un problema, ahí no hay uso, ahí no hay riesgo de que ese dinero se desaparezca. Ahí ese dinero está seguro ahí. Pero en cualquier inversión que usted haga, cuando usted viene a ver, busca una tasa de mayor dinero y lo que hace es que pierde el millón de pesos, pero por eso el mercado trata también a los inversionistas que deciden invertir en el país, que deciden hacer un negocio, que deciden montar una empresa. Yo que camino por el Conde todos los días veo negocios cerrados mensualmente en el Conde. Gente que viene, renta un local, lo pinta, lo dibuja, lo llena de mercancía y el año que viene ya ese local está cerrado. En el Conde pasa eso a cada momento. Los negocios que son más estables son los que están de la 19 de marzo hacia el Parque Colón, hacia la Isabela Católica. Los que están de la 19 de marzo hacia el Parque Independencia, el índice de quiebra de una esquina a otra es terrible. Entonces, resumiendo, la prima del Banco Central es de 5.25, eso origina 52.500 pesos anuales, si usted lleva por cada millón, y si usted lo retira mensual, 4.375 pesos cada 30 días. El uso de 1 millón de pesos para que sea más rentable en otra área, pues es mucho mayor. Pero está también el riesgo de perder el millón de pesos y está el que tiene que dedicarle esfuerzo todos los días para que sea más rentable. Aquí usted lo deposita y se olvida de eso y al año va y retira 52.500 pesos a una tasa del 5.25. Cambiamos de tema en los últimos minutos que nos quedan.
tenemos un amigo que dice que hay un caso de desayunaza, hay un caso de comedaza, hay un caso de merendaza y hay un caso de cenaza. Él lo decide así, porque cenaza es como de cena, pero hay un desayunaza, hay un comedaza, hay un merendaza y hay un picaderaza. ¿Por qué se dice eso? Porque el único caso de corrupción no es el de cenaza. Hay desayunaza. El Departamento de Ética de doña Milagro Ortiz Bosch ha dicho que tiene más de 150 denuncias que podrían investigarse de corrupción. Entonces eso puede caer en la desayunaza. Hay en esos 150 casos y en los denunciados que no han terminado frente a las autoridades, a la justicia independiente, pues puede haber un comedaza y una merendaza y otra cenaza. De eso se trata. El presidente en su discurso no se refirió en nada a cenaza. Le dedicó pocas palabras, pero las palabras fueron un poco emotivas en cuanto al caso de la corrupción. Y me gustaron la palabra que el honorable presidente dijo de que no tiene cómplice. Le compro esa promesa y que su compromiso es con el país. También le compro al presidente ese compromiso. Creo en eso y que su compromiso es frente a la memoria de su padre, don Rafael Abinader Corona. Le compro también eso, le creo, y que su compromiso es ante Dios. Honorable presidente, también le compramos esa afirmación. Ojalá las circunstancias le permitan ayudar a que su compromiso frente al país, su compromiso frente a su señor padre y su compromiso frente a Dios le ayuden a continuar combatiendo la pobreza y a mantener el eslogan de que tiene amigos, pero no cómplices. En este programa Código Cambio le creemos en esa afirmación, señor presidente. De eso se trata. El país debe comprarle esas promesas. El tema eléctrico fue otro que el presidente casi no se refirió. Yo conté las palabras. ¿Saben, amigos míos, cuántas palabras le dedicó el discurso del presidente al caso de la electricidad? 1, 2, 3, 4, 5, 19 palabras. Ustedes dirán, pero este tipo no tenía nada que hacer con todo eso. 19 palabras le dedicó en su discurso de 2 horas y 44 minutos el presidente al caso eléctrico, al tema del apagón. Bueno, un día antes las autoridades eléctricas del país habían dicho que el 11 de marzo se establecerán las causas de los apagones. Y quizá el presidente está esperando ese informe. Vamos a hacer aquí en este programa Código Cambio la cuenta regresiva, 11 de marzo. Cuenta regresiva, hoy faltan 9 días para que las autoridades le llegue el 11 de marzo y cumplan su palabra de que establecerán y le dirán al país quiénes fueron los responsables, por qué y dónde y quiénes son los culpables. Entonces vamos a iniciar una cuenta regresiva. Hoy faltan 9 días para saber por qué fue el apagón nacional de noviembre y por qué fue el apagón nacional de febrero. De eso se trata. Le compramos también esas palabras a las autoridades de la Corporación Dominicana de Electricidad y estaremos atentas a su informe el 11 de marzo. Hoy faltan 9 días. Permítanme, amigos míos, finalizar este espacio con la frase cohete que dijimos en un segmento anterior. Frase cohete son las frases rápidas con que la oposición despidió el discurso, el análisis al presidente. Frases que respondieron al discurso de 2 horas y 44 minutos, lo respondieron en menos de 30 segundos. Aquí están las frases cohetes, la voy a decir rápido. Describió un territorio que no es República Dominicana.
Francisco Javier García. Se trató de una pieza histórica, dirigente del PRM. Fue de ciencia ficción, Leonel Fernández. El paraíso que mostró contrasta con la realidad, María Teresa. Tuvo forma de poema, Abel Martínez. Está desconectado de la realidad, Miguel Vargas. Se ignoró los problemas reales, Francisco Domínguez Britos. Código Cambio. Pausamos hasta mañana. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene en la pobreza una gran amenaza. De nada sirve exhibir crecimiento económico si no hay políticas sociales que disminuyan la pobreza. La democracia no tiene seguridad de paz mientras grandes grupos de ciudadanos no encuentran una vía para salir de la pobreza extrema. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Evitar que cada día se levanten millones de dominicanos que no saben si lograrán comer. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Desde el mismo corazón de San